para que el Señor lleve control de su palabra y que sea Él el que nos ministra en esta tarde. Amén. Amado Señor y buen Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia, dándote gracias, dándote gloria y honra, mi Señor, por tu misericordia en nuestra vida, en esta tarde, bendito Padre. Quiero, mi Señor, pedirte que tú hables a través de tu palabra, mi Dios, a cada uno de mis hermanos, que cada uno de los que estamos aquí podamos llevarnos el mensaje, mi Señor, que tú has traído para tu pueblo en esta hora, mi Señor, y en este lugar de tu Espíritu Santo, que seas tú, mi Señor, ministrando en esta hora, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias, mi Dios, por permitirme estar delante de tu presencia. Amén. Pueden tomar su asiento. Amén. Pues aquí en el encabezado dice la parábola de los talentos. Amén. Y pues vamos a tomar ese pasaje y vamos a hablar un poco de los talentos que Dios nos da a cada uno de nosotros. Amén. Esta enseñanza pues este pasaje trae mucha enseñanza. Una de las tantas enseñanzas que yo pude ver pues son los talentos que Dios nos da a nosotros. Habla también del dinero, habla también de la fidelidad y muchas otras cosas. Pero pues ahorita nos vamos a enfocar en los talentos que Dios nos da. Amén. Vamos a leerlo. Amén. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervo, y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no esparces y recoges donde ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo, siervo malo y diligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando yo leía esta parábola, pues me impactaba lo último, el versículo 30. Dice, al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y veía, pues, muchas cosas dentro de lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, porque esas parábolas las daba Él.
Si bien vemos antes de esa parábola está la parábola de las 10 vírgenes. Y ahí les hablaba pues que tenían que velar y orar y estar atentas, ¿no? Pero aquí en esta parábola nos hace un llamado a qué hacemos con nuestros talentos. Él dice aquí en el 14, dice, porque el reino de los cielos es como el hombre que yéndose lejos llama a sus siervos y les entrega sus bienes. Recordemos que este hombre representa a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se fue. Cuando empieza su ministerio, junta a 12 apóstoles y los enseña, ¿no? En esta parte de la parábola, aquí en el 14, dice que este Señor llama a sus siervos y le entrega sus bienes. Cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, Él da también órdenes a sus discípulos y les deja enseñanza, ¿no? Les dice, ustedes tienen que hacer esto. De esta manera, este hombre igual le deja a sus siervos talentos. Estaba yo investigando qué cantidad era lo de un talento, más o menos no lo pude averiguar bien porque no le entiendo mucho a las multiplicaciones, pero eran unas cantidades muy, muy grandes. De hecho, Melissa no la apunté, me dijiste qué cantidad era lo de un talento más o menos. Más o menos, era lo que el Señor les había entregado a sus siervos. Entonces, si ustedes lo multiplican, pues decir, al primer siervo le entregó 5 talentos, ¿no? Lo multiplicamos por 5. ¿Cuánto dinero le había dejado su Señor a sus siervos? Pero no se los había dejado para que, pues vas y te acuestas o te compras un carro de último modelo, un Honda, no sé, ¿no? Vas y lo utilizas de esa forma. El Señor le había dicho, aquí están estos 5 talentos, pues ustedes tienen que hacer con ellos, trabajarlos, ¿no? Al que le da 2 talentos igual, al que le da 1, pues por lo consiguiente. Entonces cuando yo leí eso dije, no, pues sí es muchísimo dinero, pero de esa forma también el Señor nos da talentos, a lo mejor no en dinero, en esas fuertes cantidades, pero también nos da muchos talentos que nosotros tenemos y que a lo mejor por falta de interés, por falta de ganas de trabajar, no los hemos explotado nuestros talentos, ¿no? Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos talentos. Cada uno, todos tenemos un talento, pero también tenemos que saber explotarlos. Es como el que sabe matemáticas. En el momento que las está haciendo, las está constantemente haciendo, él sigue explotando ese talento que tiene, que Dios le ha dado, como pues resolver matemáticas, raíz cuadrada y todos esos que yo la verdad pues no sé ni si a mí me pusieran una raíz cuadrada, dije no, pues no sabría, pero los que tienen ese talento de saber hacer esas grandes sumas, pues se les hace fácil. Pero si no lo ejercen, si a lo mejor lo ejercen nada más en el momento que están en la escuela y después ya lo dejan así, pues se les va como que olvidando. De hecho nosotros, o bueno, muchos de aquí que estudiaron la prepa o la universidad y que hoy ya no ejercen eso, hay muchas cosas que se les han olvidado. Entonces, este Señor le deja a sus siervos esos talentos. Dios, de esa misma forma, a nosotros nos deja muchos talentos. Como pues puede ser la hermana Damaris, tiene un talento que es cantar. El hermano Miguel tiene otro talento que es el piano.
Alejandro tiene un talento que es tocar la batería. Mi hermano Juan tiene un talento que es predicador porque se le ve. Yo veía de los, no lo puedo pronunciar, de los, ¿cómo se llaman? Witty, ándeles. Veía a la hermana Dulce. Cuando subió su mensaje, yo le decía a mi esposo, ahí hay una predicadora porque se desenvuelve muy bien en la palabra. A muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo desenvolvernos en el mensaje. Entonces, cada uno de nosotros tenemos talentos, pero tenemos que desarrollarlos. Así como este hombre deja a uno 5 y a otro le deja 2 y a otro le deja 1. Unos pueden tener un talento más grande, otros pueden tener un talento más chico, pero al final de cuentas Dios sabe por qué nos deja el talento que nos deja. Porque muchas de las veces, si con un talento chiquito no podemos, pues no vamos a poder con un talento de la cantidad que les decía, ¿no? O sea, 5 talentos. Imagínense, ¿qué podemos hacer con 5 talentos de esa cantidad? Pues a lo mejor nos volveríamos locos. Porque tener esa cantidad en nuestras manos y no poderla administrar, si a veces no podemos administrar lo que Dios nos da en poca cantidad. Entonces, vamos a ver, hermanos, los talentos que Dios nos ha dado. Cuando yo leía todo esto, yo decía, yo en una ocasión, no sé si sí, aquí fue, pero no sé si muchos de ustedes lo escucharon o no lo escucharon. Yo le decía a los hermanos que cuando yo empecé, yo quería ser una gran predicadora. Veía en la otra iglesia donde yo iba, había muchas mujeres, predicaban muy, muy bien. Entonces yo decía, yo quiero ser una gran predicadora. Pero al paso del tiempo, pues, mi fe o mi talento ha ido menguando. ¿Por qué? Porque lo que les digo, a veces no explotamos esos talentos que tenemos, los dejamos guardados. Entonces yo decía, yo quiero ser una gran predicadora, pero para ser una gran predicadora tengo que estudiar, tengo que escudriñar la palabra, tengo que ponerme a orar, tengo que ayunar, tengo que dar testimonio allá afuera de lo que soy. Y cada uno de los que estamos aquí podemos tener sueños, porque el estar en la presencia de Dios y que Dios haya tenido misericordia de nosotros es porque nosotros queremos hacer algo por el reino de Dios. Estar en este lugar es porque Dios nos ha llamado y porque cada uno de los que estamos aquí tenemos un talento. Si alguien dijera, pues no, yo no tengo ni un talento, pues entonces haríamos mentiroso a Dios, porque Dios nos ha entregado dones, ¿sí? Y entonces, me pongo nerviosa. Amén. Entonces vamos a ver, hermano, cómo nosotros podemos sacar algo bueno de nuestros talentos, de lo que Dios nos ha dado. Dice aquí en el 15, dice, a uno dio 5 talentos. Dice, a uno le dio 5 talentos. ¿Ustedes por qué creen, hermanos, que a uno le haya dado 5 talentos? Exacto. Porque en muchas ocasiones el Señor, el Señor sabe la capacidad que tiene cada uno de nosotros para poder manejar lo que Él entrega en nuestras manos. Amén. Y al otro le da 2 y al otro le da 1. Pero eso no quiere decir que el Señor, si nos damos cuenta en el versículo 21, dice que
le dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu señor. Y al que le da 2 también le dice lo mismo, ¿no? No, el Señor no hace diferencias de cuánto te doy a ti o cuánto le doy a Él, sino que Él nos da de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a lo que nosotros podemos soportar. Si puedes ir a Melis, le da la capacidad de decir, no, pues tú vas a hablarle a los niños nada más. Y a Alex, no, pues tú vas a ser un gran predicador. Amén. Entonces, pero el Señor no, pues porque tú tienes menos, a ti te voy a hacer menos, o porque tú eres más, a ti te voy a enaltecer. No, el Señor nos da de acuerdo a nuestra capacidad, pero también el Señor nos ama como somos. ¿Sí? Amén. Y entonces cuando yo leía esto, yo decía, ¿qué hemos hecho con nuestros talentos? ¿Qué hemos hecho cada uno de nosotros? Cada miembro que está aquí, yo, los que estamos aquí, los que pasamos, ¿qué hemos hecho? Aquí vemos también 2 tipos de hombres. Los siervos fieles que trabajan por la obra de Dios y los siervos que van y entierran su talento y que no quieren trabajar por la obra de Dios. Cuando yo veía este pasaje yo decía, híjoles, creo que el Señor me está hablando a mí, porque muchas de las veces he enterrado ese talento que Dios nos ha dado, porque todos, cuando leía esto decía, todos tenemos talentos, a lo mejor unos más buenos, otros menos, pero podemos estar en este lugar, podemos trabajar, podemos ir a predicar, podemos hablarle a la gente, porque si nos ponemos a platicar allá afuera con la gente. Los jóvenes también se ponen a platicar con los chavos allá afuera, con las niñas. No, casi no, ¿verdad? Se ponen a platicar y hablan cosas. Entonces, ¿por qué no poder hablar de la palabra de Dios? ¿Por qué no poder decirles cuánto el Señor les ama? ¿No? Y cuando yo leía esto decía, yo estoy enterrando mi talento que Dios me ha dado, que no me lo he ganado, que no es mío, sino que el Señor me lo ha dado. Y que decía yo, y no solamente aquí, hermanos, en otras iglesias, en otros lados, ¿cuántos hemos enterrado ese talento que el Señor nos ha dado? Que dice, ahí está tu talento. Es tuyo, yo te lo doy, pero tú tienes que hacerlo crecer. Recordemos que todo lo que tenemos, ya sea bienes materiales, nuestro cuerpo, todo le pertenece a Dios. Nada es de nosotros, todo es de Él. Y que entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuál de ustedes, hermanos, es el más viejo en el Evangelio, se puede decir, ¿no? Yo tengo como unos 10 años, más o menos, por ahí así, como 10 o 12 años en el Evangelio. Pero hoy que leí esta parábola de los talentos, pues yo creo que no tengo ni ese tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchas de las veces yo digo ser cristiana, porque me preguntan, ¿eres cristiana? Sí, voy a la iglesia. Pero ¿realmente soy cristiana? ¿Realmente ejerzo ese talento que Dios me ha dado? Porque es muy fácil decir, sí soy cristiano, voy a una iglesia y creo en Dios. Y sé que hay un Dios, y sé que Dios me perdonó y Él murió en la cruz por nuestros pecados y todo. Es muy fácil decirlo. Pero ¿qué estamos haciendo?
con esos talentos que Dios nos da. El Señor me hablaba, hermanos, y me decía que era yo como este siervo, dice, aquí en el 30 dice, el siervo inútil, dice, echarlo a las tinieblas. Él me hablaba y me confrontaba conmigo mismo y me decía, eres una sierva inútil, que has enterrado el talento que yo te he dado y que no has hecho nada con lo que yo te he dado. Él me confrontaba y me decía, y yo decía, yo cuando leí eso decía, ¿y a poco así les voy a decir a los hermanos? Porque es una palabra fuerte. Decía yo, ¿a poco así les voy a decir, Señor? Yo me voy a poner nerviosa. Pero el Señor nos confronta y nos habla lo que realmente somos. Que a pesar de que Él nos da talentos tan hermosos, talentos que cada uno de los que estamos aquí tenemos, no los explotamos. Y dice, el Señor se fue, dice, y iba a regresar para arreglar cuentas con sus siervos. El Señor se fue y está sentado a la diestra del Padre y va a regresar para que nosotros le entreguemos cuenta de lo que hemos hecho con esos talentos que nos ha dado. Porque no es cristiano nada más el que viene y nos sentemos en las sillas y digamos, yo soy cristiana y leo la palabra de Dios y hago así. Eso todos los hacemos, pero lo que el Señor ha encomendado y ha mandado, nos cuesta hacerlo. Nos cuesta trabajar por la obra de Dios. Nos dice el hermano Miguel, lleguen temprano. Ya ven, yo llegué tarde. Entonces muchas de las veces nos cuesta aplicarnos a lo que el Señor nos dice. A lo que el Señor dice, exploten esos talentos que yo les he dado. Trabajen por la obra de Dios. Les decía, ella me confrontó porque decía, yo soy, Señor, perdóname, porque pues sí, soy esa sierva inútil que no ha trabajado para tu obra. Esa sierva que no ha hecho nada por tu obra. Que llevo 10 años y a lo mejor llevo 10 años en el mismo lugar sin hacer nada. Que a lo mejor me conformo con que ya paso a cantar y nada más. Y ya, es todo lo que puedo hacer por ti, Señor. Y cuando leía yo eso decía, no, el Señor es tan maravilloso y tan hermoso que podemos dar más por Él, porque Él dio todo. Él dio todo en la cruz, por cada uno de nosotros. Él dio todo. Y así como este señor iba a venir a pedirles cuenta a estos siervos, el Señor también va a venir a pedirnos cuenta. Y va a decir, a ver, Elena, ¿qué hiciste? A ver, Lulú, ¿qué hiciste? ¿Cuáles fueron los frutos que tú diste con los talentos que yo te di? Alex, ¿por qué no incluye a jóvenes? Desde pequeños hasta grandes nos va a venir a pedir cuentas. Y porque tenemos por tardanza la venida del Señor, pero realmente la venida del Señor está cerca. Y nosotros pensamos que todavía falta muchísimo. Pero no, la venida del Señor está cerca. Y entonces, ¿qué le vamos a dar duplicado al Señor de lo que Él nos ha dado? Si en este momento viniera el Señor y nos dijera, a ver, Vianey, ¿qué hiciste con el talento que te di? Se quedaría, yo me ponía a analizar y decía,
Si ahorita viniera el Señor y me preguntara qué hice yo con lo que Él me ha dado, porque no es un año, ya son 10 años 10 o 12 años los que llevo ya conociendo de Dios, dice, ¿qué he hecho? Pues nada, seguimos en las mismas. Hay muchos hermanos que llevan muchísimo más años que yo, y también podría decir, pues, ¿qué hemos hecho? Si nos ponemos a hacer un recuento de lo que, desde que conocimos al Señor y lo aceptamos como nuestro Salvador, a este tiempo, pues es mínimo lo que realmente hemos hecho. El Señor hoy, hermana, nos exhorta y nos habla y nos dice que tenemos que poner a trabajar esos talentos que Él nos dio, que tenemos que hacer y trabajar por la obra de Dios. Y el poner a trabajar eso también es avivar nuestro espíritu, el espíritu de Dios. Si nosotros no ponemos a trabajar los talentos que Dios nos dio, siempre vamos a estar estancados. Siempre vamos a decir, no puedo, no quiero, ¿cómo voy a pasar acá al frente? He escuchado a varios hermanos que dicen, no soy digno de estar en este lugar, nadie es digno de estar en este lugar, pero el Señor ha tenido misericordia y podemos pasar y estar aquí, podemos estar en su casa. Pero también Él nos exhorta y nos dice que tenemos que trabajar, que porque Él nos ha dado talentos y ¿qué hemos hecho con ellos? Hemos sido como este siervo inútil que los ha ido a enterrar y que no los ha trabajado, o vamos a ser como esos siervos que multiplicaron lo que su Señor les dio. Amén. Dice en el 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos queremos que el Señor nos ponga sobre mucho, no? Porque ¿quién quiere que lo ponga sobre poco? El trabajar para Dios es para estar algún día con el Señor delante de su presencia, para algún día llegarlo a ver frente a frente y llegar con la cara al frente, ¿no? Y decir, Señor, yo trabajé por tu obra, a lo mejor mal, a lo mejor no lo hice correcto, pero intenté y me esforcé, hice todo lo que pude por traer almas, porque los de allá afuera no se perdieran. Pero algún día vamos a estar frente a Él y vamos a decir, pues, Señor, pues yo llegué a tu presencia nada más y ahí estuve. E iba yo los martes, los jueves y los domingos. Y te escuchaba nada más. Y qué hermoso sería que el Señor nos dijera, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermoso sería eso, que el Señor nos hablara de esa manera. Pero si nosotros no trabajamos, como dice la palabra, el Señor es justo y nos va a dar conforme a lo que nosotros hicimos. No nos va a dar ni más ni menos. Dice, pues tú hiciste eso, pues esto te toca, tú hiciste eso. Nos va a dar lo que nosotros trabajamos por su obra. Amén. Dice
Vamos a darle lectura en Primera de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 14. Ay, no me pasé. Amén. Dice aquí, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Presbiterio? Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea más manifiesto a todos. Dice este versículo, no descuides el don que hay en ti. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, descuidamos ese don que Dios nos ha dado. Lo enterramos y decimos, yo no quiero saber nada de ese don que el Señor ha puesto en mí. Yo no quiero trabajar por la obra de Dios que el don que el Señor ha puesto en mí. Porque cuando nosotros decimos no quiero, no puedo, cuando se nos olvida y no venimos y ese día nos tocaba pasar y ese día tocaba ministrar o ese día nos tocaba, nosotros estamos haciendo a un lado ese don que el Señor nos ha dado. Estamos haciendo el don estamos haciendo a un lado el don que el Señor nos ha dado para que nosotros trabajemos por su iglesia, por el ministerio que Él nos ha dado. Y dice la palabra, no lo descuides, porque si lo descuidamos, puede venir otro y si el Señor se lo puede dar. Dice ahí en la parábola de los talentos, dice quitárselo y dárselo al que tiene más. Y entonces dice por ahí un ¿cómo se dice? Un chistorrete, o como dicen, dice, te vas a quedar como el chinito viendo, ¿no? Porque decía ahí en la historia de la reina Esther, ¿no? Cuando Mardoqueo va con la reina Esther y le dice, te tienes que postrar ante el rey y decirle que pues tu pueblo perece, y dice, no, dice, pues ¿cómo voy a entrar al rey? Dice, si no he sido yo llamada. Y y le dice ay, se me fue el nombre. Le dice Mardoqueo, le dice, si tú no, sí, si allá de gracia delante del rey, pues vas a pasar, pero dice, pero si de ti no viene la ayuda, vendrá de otro lado el Señor va a levantar a alguien para que vaya. Y entonces muchas de las veces nosotros estamos así, hermanos, si nosotros no queremos ese don, va a venir alguien y el Señor se lo va a dar a él. Y nosotros vamos a ser echados afuera. Y entonces yo creo que cada uno de los que estamos aquí estamos luchando con un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Obtener la vida eterna y con el Señor, estar con el Señor, ¿no? Pero si nosotros no ponemos a trabajarnos, a trabajar en los dones que Dios nos ha dado, pues difícilmente vamos a estar con el Señor. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo que el Señor nos dice, trabajar por esos talentos que Él nos ha dado. Los talentos que el Señor les da a sus siervos es de acuerdo a la capacidad que tenemos cada uno. El Señor no nos da más de lo que no podamos aguantar. Y hoy, hermanos,
el Señor me decía, tienes que trabajar con el talento que yo te he dado. Yo hasta ahorita, hermanos, no sé cuál es mi talento. Les decía, yo quería ser, y tengo esa inquietud de ser una gran predicadora, pero también me tengo que esforzar. Tengo que hacer lo que el Señor me dice. Tengo que hablar y tengo que leer la palabra para poder llegar a hacer lo que yo quiero. Y lo que el Señor, a lo mejor, no sé, ese sea mi don, no sea otro, pero si yo no pongo a trabajar los dones que tengo o lo que el Señor me ha dado, no me voy a dar cuenta. Cada uno de nosotros tenemos esos dones y si no los ponen a trabajar, pues no se van a dar cuenta. Amén. Ay, estaba yo. Estoy nerviosa, ya tiene mucho que no pasa. Amén. Gloria a Cristo. Ay, perdí la cita. Amén, gloria a Dios. Aquí está. Dice aquí en el primera de Timoteo, dice en el 15, ocúpate de estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si nosotros nos ocupamos de lo que el Señor nos ha dado, si nuestro aprovechamiento sea a todos. Todos los de allá afuera también se van a dar cuenta de lo que hay en nosotros. Tenemos que aprovechar los dones que Dios nos ha dado para que los de allá afuera también vean y ellos puedan también, pues, ver lo que Dios ha hecho con nosotros y ellos también puedan tener esos dones que nosotros tenemos. Hermanos, el mensaje de hoy es que cada uno de nosotros aprovechemos, que no seamos como ese siervo inútil, que no nos quedemos estancados, que trabajemos por la obra de Dios, que así habemos varios, pero podemos ser más, podemos trabajar más. Podemos hablarle a la gente, decía el hermano Miguel, si estamos en este lugar es por algo, porque a lo mejor el Señor nos ha traído a este lugar para que varios de los alrededores se conviertan. Esa es nuestra tarea como siervos de Dios, que muchas almas se salven, que no solamente nos ha llamado el Señor para venir y escuchar la palabra e irnos a nuestras casas y ya, y regreso el martes, el miércoles. No, el Señor nos ha llamado para multiplicar nuestros talentos, para que nosotros les hablemos a más hermanos, para que les hablemos a la gente, para que mucha gente se salve. Allá afuera hay mucha gente sin Dios, mucha gente que no conoce y mucha gente que se va a perder. Pero se va a perder mucha gente porque nosotros como cristianos no estamos haciendo nuestro trabajo. Porque nosotros como hijos y como siervos no estamos haciendo lo que el Señor nos ha ordenado, lo que ha puesto en nosotros, ir y hablar y decir. Porque muchas de las veces, porque no escudriñamos, porque no leemos, porque no sabemos cómo hablarle a los de allá afuera, nos da pena. O no queremos. Y eso no solamente a los adultos, sino también a los jóvenes, porque hoy en día los jóvenes tampoco casi no hablan de Dios, no les hablan a los demás. El que tengan amigos allá afuera, Dios a lo mejor se los está poniendo también jóvenes para que ustedes les hablen, de un Dios vivo, para que ustedes les hablen que hay un Dios
que los ama. Hay tantos jóvenes que se están perdiendo en las drogas, en el alcohol. Y mientras nosotros como hijos estamos enterrando ese don que tenemos para hablarle a la gente allá afuera y que se está perdiendo. Ese fue el mensaje que el Señor me daba, hermanos. Debemos de avivar nuestros dones, debemos de hablar, debemos de multiplicarnos como iglesia, como pueblo, y no quedarnos estancados, no quedarnos sentados. El que tiene el don de maestro, pues seguir adelante. El que tiene el don de ser predicador, pues seguir predicando. Y a través de la gente que está ahí, no, pues me gustó cómo predicó tal, yo también quiero, ¿no? Muchas de las veces los hermanos o las hermanas, los jóvenes, ven a tales predicadores y dicen, yo quiero ser como él, yo quiero ser un músico como él, yo quiero tocar la batería como él, yo quiero ser un maestro como él. ¿Por qué? Porque vemos la capacidad que hay en ellos. Entonces, el Señor hoy nos habla y nos dice que debemos de levantarnos y no estar sentados, que debemos seguir adelante, que debemos explotar y no ser como ese siervo que se quedó con el talento enterrado, sino que lo debemos explotar, que debemos seguir caminando en el Evangelio, debemos seguir hablando a cada uno de los que están allá afuera, seguir llevando el Evangelio a todos los que no conocen. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar, hermanos, porque sea el Señor el que nos dé fortaleza, nos dé guía para seguir caminando, para no seguir estancados, para que podamos crecer como iglesia, para que podamos crecer como hermanos, para que podamos estar unidos, para que desde los pequeños, jóvenes, adultos, ancianos, podamos trabajar con la obra de Dios. Podamos decirle al Señor, somos siervos fieles, siervos que hemos esforzado, ¿no? Nos hemos esforzado por tu palabra, por llevar el mensaje, y que no lleguemos ante nuestro Señor como esos siervos que estamos sentados y que no queremos trabajar por la obra de Dios. En esta tarde vamos a orar, hermanos, vamos a decirle al Señor si le ha faltado, pues pídale perdón, si no, pues en su mente lo que usted quiera decir al Señor. Pero vamos a hacer una oración, porque muchas de las veces estamos como esos siervos, como ese siervo, enterramos nuestro talento. Vamos a hacer una oración. Amado Señor y buen Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, yo te pido perdón, Padre, porque tú me has dado un talento, mi Dios, y lo he enterrado. He ido y he cavado ese talento, he ido y he cavado y he enterrado ese talento que tú me has dado. Hoy, mi Dios, tú me confrontaste, hoy tú me dijiste que qué tipo de siervo, qué tipo de sierva quiero ser. Aquella sierva que trabaja por tu obra, aquella sierva que va a luchar y va a hacer cosas para que más almas lleguen a este lugar, o aquella sierva que va y entierra ese talento. Señor, hoy te pido perdón, Padre Santo, porque te he faltado, porque he hecho las cosas mal. Te pido también, mi Dios y mi Rey, que tú me perdones, Padre,
que tú me ayudes a seguir, mi Señor, a que quites de mí toda pereza, mi Dios, todo aquello que estorba para que yo no pueda escudriñar, mi Dios. Ayúdame, Padre Santo. Ayúdame, mi Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, pero yo también tengo que poner mi esfuerzo, tengo que poner mi tiempo, mi dedicación, Padre Santo, en esta hora, mi Dios. Yo te doy gracias, mi Dios, porque tú me has hablado, porque tú has hecho, mi Señor, que yo entienda muchas cosas. Padre Santo, te pido por cada uno de mis hermanos en este lugar, Padre, que si ellos tienen dones y talentos, Padre, que ellos puedan, mi Señor, ministrar, puedan, mi Señor, sacar, mi Señor, lo mejor de sus dones, lo mejor de sus talentos, Padre Santo, para que podamos ser un pueblo, mi Dios, que podamos hablar a todos aquellos, mi Señor, que no te conocen, que podamos, mi Señor, crecer como pueblo, que podamos decir, y hay más, que podamos decir que hemos trabajado y que podamos, mi Señor, levantar la cabeza cuando estemos al frente de ti, decir delante de ti, mi Señor, que hemos trabajado por tu obra, que hemos hecho lo mejor que podemos, Padre Santo. Te pido por cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que seas tú obrando en su vida, mi Dios. Ayúdalos, mi Señor, quita toda pereza que haya en ellos, quita todo aquello que estorbe cuando van a escudriñar tu palabra, cuando le van a hablar a alguien, Padre Santo, porque tú tienes el poder de hacerlo, mi Señor, en esta tarde, bendito Padre. Yo te doy gracias, mi Dios, gracias, bendito Padre, porque tú nos has hablado, porque tú, mi Dios, has traído la palabra, mi Señor, adecuada para tu pueblo, mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque por tu palabra, mi Dios, podemos estar aquí, por lo que tú has hecho en la cruz por cada uno de los que estamos aquí. Gracias, amado Rey. Gracias, mi Señor, por lo que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, porque a pesar de que te faltamos, tú eres misericordioso y nos tienes en este lugar con grande amor, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Pues ese fue